Buenas noches, estimado doctor José Gregorio González. Soy la alumna María Auxita Mayo Corozo, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad UNIYES de la tercera corte. Hoy nos encontramos inmersos en el subproyecto de Derecho Romano 1 y el día de hoy hemos traído un tema muy importante como es la familia romana. Dentro de esta disertación vamos a ver y vamos a conocer ¿quién era la familia romana en Roma? ¿Cuál es su concepto, su fundamento político? En Roma una familia estaba integrada no solo por las personas ligadas al vínculo de sangre, cónyuges, hijos, sino también por todos los que dependían del pater familia, esclavos, libertos, clientes. Una familia romana era mucho más amplia que una familia actual y podía estar conformada por cientos de personas. El parentesco, en Roma el parentesco procedía únicamente del pater familia, que era la cabeza de la familia, por lo que las relaciones que derivaban solo de él era el único que podía controlarla, así como la esposa, los hijos pertenecían a él y él era el único que podía tomar decisiones. Tenemos la agnación. La agnación es el parentesco agnático en derecho romano. Es el parentesco jurídico que se fundamenta en la potestad del pater familia y no supone necesariamente relación de sangre. Tenemos la cognición, que es el parentesco por consanguinidad o lo que es lo mismo basado en un vínculo de sangre referido exclusivamente a la línea materna. Tenemos la afinidad, que es el vínculo familiar existente entre una persona y los parientes de su pareja y solo se adquiría si la unión era el fruto de un matrimonio civil romano. Dentro de lo que es la familia romana, también nosotros contamos con estas potestades que tenía el pater familia. El pater familia no tan solo era el único que tenía potestad dentro de la casa y las decisiones que éste tomaba eran indiscutibles. Pero ¿quién era este pater familia? Este pater familia era un ciudadano independiente. Este era el que ejercía la autoridad de todos los mandos de la casa. El pater familia nunca podía ser una mujer. Siempre era un hombre y bajo su control y dominio estaban todos los bienes y todas las personas que estaban bajo su cargo. La patria potestad, desde este punto de vista intrínseca, jurídico, son todos los que estaban sujetos a la patria potestad o patria potestad. Se lo veía como una extensión a lo largo del brazo paterno, que era el longa manus. En efecto, era el principio indiscutible del derecho romano respecto a todo lo que fuera comparado con niños o esclavos cayera en la esfera jurídica del pater familia. Y seguía vigente en la época del jurista romano Gallo. Al extinguirse la patria potestad, se sabe el usufructo, lo que representaba un obstáculo para la emancipación, y por eso Justiniano dispuso que el padre tenía derecho a reservarse la mitad de los bienes en usufructo, proponiéndose así la emancipación como un modo voluntario de extinción de la patria potestad. Este peculio no correspondía al padre, sino al hijo que contra la voluntad del padre, o cuando los bienes se dejaban al hijo con la condición de que el padre no tuviera el usufructo, o cuando el padre se divorciaba respecto a los bienes que pasaban al poder del hijo. Tenemos las acciones para la defensa. ¿Cuáles fueron las acciones para la defensa que se tomaron en estos tiempos? En el derecho primitivo, cada persona hacía justicia por sí misma, sin la intervención de una autoridad pública. Posteriormente se le pidió a un tercero que dirimiera en el problema como un árbitro, como un juez, asentando su decisión como obligatoria práctica, que fue adoptándose por efecto de la costumbre. Una persona llamada demandante pide a otra llamada demandado que respete su derecho y la diferencia de opiniones, constituyéndose en un debate posterior a un conflicto jurídico. Tenemos también lo que es la extinción, que es el principio de la patria potestad que tenía carácter de perpetuo, y por ello la mayoría de edad del hijo no le ponían fin. Aún así hubo acontecimientos fortuitos que hacían imposible su ejercicio, tales como la muerte del pater, causal natural de extinción, la capitis diminutio máxima, que lo convertía en esclavo, y la media, que le hacía perder la ciudadanía porque la patria potestad solo era ejercitable por los ciudadanos romanos. A estas causas de extinción se le agregan otras de origen antiguo, como la elevación del hijo varón a sacerdote de Júpiter y a la mujer a virgen vestal.
En el derecho justiniano, el desempeño de funciones públicas de importancia, como si el hijo fuera designado miembro del Consejo Imperial, cónsul, prefecto, pretorio, etcétera, también la patria potestad del pater se extinguía si aceptaba ingresar el hijo de otra familia por adopción o por las hijas por el convenio del INMAN. Tenemos también los peculios. ¿Qué son los peculios? El peculio se refiere a la cantidad de bienes o dinero propios de una persona. Estos peculios podemos encontrar los castrenses, que alude al patrimonio que agrupa un hijo de una familia durante el ejercicio de una profesión militar. El cuasi castrense, que son los bienes que adquiere un siervo durante el ejercicio de su cargo en la iglesia o corte imperial. Tenemos el adventicio o bona adventicia. Se le conoce como el conjunto de bienes que se hereda de la madre, abuela o cónyuge y recibe el nombre también de bona materna. Uno de los temas importantes también dentro de la familia romana tenemos la illustae nuptiae. ¿Qué es la illustae nuptiae? Tenemos que la illustae nuptiae es un matrimonio legítimo contraído entre dos civis o entre dos cives y una latina o peregrina que disfrute del ius connivi, salvo impedimentos legítimos. ¿Cómo era su celebración? El matrimonio instae nuptiae es celebrado conforme al ius civilis, que es el adjetivo femenino plural del iustae. Hace referencia a la conformidad de esta institución con el ius. Sus condiciones de validez, las condiciones de validez que se pedían en este tiempo, decía que el matrimonio o instae nuptiae es celebrado conforme a la pubertad de los futuros esposos y se designa al hombre en la actitud de engendrar y a la mujer de concebir. Consentimiento de los esposos. Las personas que van a contraer matrimonio deben expresar su libre consentimiento para llegar a realizarlo. Consentimiento del jefe de familia, que es el derecho de los ascendientes para consentir o prohibir al matrimonio de sus descendientes derivada de la potestad materna, la cual es un atributo. Los ascendientes maternos y la madre misma jamás eran consultados. Tampoco lo son los ascendientes paternos que ya no tienen potestad. Cualquiera que sea la edad del hijo necesitará el consentimiento del pater familia. En el sentido contrario, el hijo siu iuris puberto se casará valientemente sin consultar a nadie. Con nubum. Tenemos también los efectos. Dentro de los efectos son tanto patrimoniales como familiares, concretamente potestativos. Son los tomados en consideración de las decisiones de los juristas romanos. Tenemos los esponsables. ¿Quiénes eran los responsables? Son los que tenían una promesa recíproca de que en un futuro próximo contraerían matrimonio con los esposos. Los responsables se realizan por el consentimiento de los contrayentes. El vínculo de los responsables impiden que hagan responsables o que se contraigan nupcias entre otras personas. En tanto, ese vínculo no se extinga. Para contraer responsables no está determinada la edad de los contrayentes. Pueden contraer desde los primeros años con tal de que ambas personas comprendan lo que hacen, es decir, que no sean menores de 7 años. Los pueden celebrar los mismos contrayentes por medio de otra persona que los represente. Los esponsalia no son requisito previo para la celebración del matrimonio, sino una simple costumbre que podría ser seguida o no. La disolución, en cambio, del matrimonio se disolvía por las siguientes causas. 1. Por esclavitud con la pena de derecho civil, el capitis diminutio máxima, y por la pérdida de la ciudadanía, que era el capitis diminutio media. Por la cautividad por el matrimonio se consideraba subsistente si los dos esposos son hechos prisioneros y juntos obtienen la libertad. En el derecho justiniano, la cautividad de uno de los esposos no disolvía el matrimonio, sino hasta pasados los 5 años. Por muerte de los esposos, si la viuda debía guardar luto 10 meses, plazo que fue aumentado a 12 por los emperadores cristianos con el fin de evitar confusión en el parto. Tubatio sanguinis. El viudo podía contraer matrimonio cuando quisiera. Por divorcio. En Roma fue principio generalmente que admitió
que el matrimonio podía disolverse con entera libertad tal como se contraía. El divorcio es la ruptura voluntaria del lazo conyugal que puede resultar del consentimiento mutuo de los cónyuges, que era la bonia gratia, o de la voluntad de uno solo, en cuyo caso se dice que es por repudio. El divorcio por repudio puede hacerse cuando hay motivo legal, infidelidad, atentado contra la vida del cónyuge, cuando no hay una causa para repudiar, en cuyo caso se castiga al cónyuge generalmente en las pérdidas patrimoniales. Tenemos también las uniones o la iustea nuptiae. ¿A qué se refería? El concubinato debido a su frecuencia, las disposiciones que prohibían el matrimonio entre los ingüenos y los libertos se tomaba como concubina aquella que con quien se contraía el matrimonio estaba vendado. El concubinato se contrae si las formalidades del iustae es necesaria la pubertad de las partes. No se requiere consentimiento del pater familia. No podrá contraerse entre personas cuyo parentesco de afinidad los volviera incapaces para contraer iustae nuptiae. El concubinato es incompatible con el patrimonio no disuelto, no pudiéndose tener a la vez esposa y concubina. Tenemos también la legitimación. ¿Qué es la legitimación? Era ni más ni menos que un acto jurídico por lo cual se reconoce la calidad de legítimo al hijo que en principio no la tiene. El acto del derecho actual tiene caracteres muy distintos a lo que tuvo en el derecho romano. Tenemos también como tema final la adopción. ¿Qué era la adopción? La adopción era un derecho en Roma que tenía dos formas, la adrogación y la adopción propiamente dicha, que cumplían originariamente funciones diversas. La adopción propiamente dicha se realizaba con un alieni iuris, o sea, una persona sujeta a la patria potestad. Tenemos las especies, que hubo dos especies de adopción, la de los alienis iuris, o adopción propiamente dicha, y la del surio iuris, bajo la denominación de adrogación. La adopción de los alieni iuris significaba extinguir la patria potestad de origen para crear la del adoptante. Dentro de sus formas, tenemos que podían imitar la naturaleza, no pueden hacer adopción sino los mayores de 60 años, porque se presume que después de esa edad no se va a tener posterioridad legítima. Debe haber por lo menos una diferencia de 18 años entre el adoptado y el adoptante si éste adopta a una persona en calidad de hijo, con una diferencia de 36 años cuando se adopta a una persona en la calidad de nieto. ¿Cuáles eran estas formas? Tenemos la arrogación, que es la adopción de las personas sui juris. Tenemos la adopción que hacía el mancipatio, que es la que consistía propiamente en una venta. Tenemos la adopción plena, que es la adopción de los descendientes que no estaban sometidos a la patria potestad del pater, que produce los mismos efectos de la arrogación. La adopción plena, que es la adopción de personas extrañas, que produce únicamente el vínculo de personas entre el adoptante y el adoptado. Se conserva la patria potestad entre la persona que tenía, pasa adoptando el hecho de familia del adoptante, pero jurídicamente pertenece al padre natural. Posteriormente también encontrábamos la arrogación de los impubres, que no podía hacerse primitivamente porque los impubres no concurrían en comicios y deberían hacerse al ad rogatio. Posteriormente, en los templos Antonio Pío estuvo sometido a las siguientes reglas: que debía comprobarse la utilidad para el adoptado, debían consentir en ello los tutores o parientes cercanos del adoptado, el patrimonio del adoptado pasaba como era natural al adoptante, si moría el adoptado los bienes volvían a su familia de sangre, y si se comprobaba que la adopción no era utilidad para el adoptado, podía dejarse sin efecto. Dentro de sus efectos, encontramos que la adopción se produce por efectos de crear la patria potestad sobre el adoptado, para dar una patria potestad sobre los hijos del adoptado e incorporar el patrimonio del adoptado al adoptante. Como es un parentesco jurídico, debe procurar imitar en lo posible a la naturaleza y debe ser reconocido por la autoridad. Esto es todo lo que les puedo hablar yo el día de hoy sobre las familias romanas. Muchas gracias, estimados docentes y compañeros.